Franco Colapinto confirmó el sabotaje. Lo dijo con todas las letras, después de abandonar en Silverstone en uno de los grandes premios más tensos del año. Esta vez no hubo vueltas, no hubo excusas, no hubo diplomacia. Esto no fue un error, me bajaron. Con esa frase, el piloto argentino puso en palabras lo que muchos veníamos sospechando, que dentro del equipo hay decisiones que no buscan protegerlo, sino hundirlo. Arrancó mal, lo mandaron a largar desde boxes, y terminó peor, obligado a abandonar la carrera. Todo en una jornada donde los datos técnicos no cierran, el equipo se esconde y la FIA, como siempre, no dice una sola palabra. En este video vamos a mostrarte toda la trama detrás del sabotaje confirmado por Colapinto. Los movimientos del equipo, las maniobras que se repiten, el favoritismo interno y las señales que ya no se pueden ignorar. Esto no fue un fallo mecánico. Fue una jugada política. Y Franco decidió contarlo. Por fin. ¿Qué carajo pasó en Silverstone? Franco Colapinto debía largar desde su posición natural. No venía con sanciones. No se había mandado ninguna. El auto estaba aparentemente en condiciones. Y sin embargo, aparece la bomba minutos antes de la salida. Largaba desde boxes, sin aviso, sin explicación clara, sin nada. Los que seguimos cada paso de Franco nos quedamos en silencio. ¿Cómo? ¿Desde boxes? ¿Por qué? Enseguida arrancan los rumores. Algunos hablan de un problema técnico de último momento. Otros dicen que hubo una decisión estratégica del equipo. Pero los que conocen la interna, los que ven más allá de lo que se dice frente a cámara, notaron otra cosa: caras largas en el box, tensión y un Colapinto con bronca contenida. ¿Fue un error? ¿Un fallo real? ¿O alguien bajó el pulgar desde arriba? Porque si algo quedó claro, es que esto no fue casualidad. No era el típico problema de motor de último momento. Acá hubo decisión. Alguien eligió mandarlo al fondo. Alguien lo bajó. Y ahí se abre la verdadera pregunta que nos hacemos todos. ¿Se mandaron una cagada o lo hicieron a propósito? El comunicado del equipo, frío, técnico, impersonal, de esos que no dicen nada, pero que pretenden darlo todo por explicado. Un par de líneas para informar que, por precaución, se había decidido cambiar componentes de la unidad de potencia del auto de Colapinto, y que por esa razón, según el reglamento, debía largar desde el pit lane. Es ahí donde muchos entendieron que la historia no era tan simple. No solo por lo escueto del mensaje, sino por el tono. Era un comunicado más cercano al salimos del paso que a una verdadera rendición de cuentas. No hubo explicación sobre qué componente específico falló, ni en qué momento se detectó la anomalía, ni por qué no se pudo resolver sin penalización. Nada. Ni una sola palabra que transmitiera empatía con el piloto o con los fanáticos que lo siguen. Parecía redactado para que no moleste a nadie, ni genere más preguntas. Justamente por eso generó el doble. En la Fórmula 1, cuando un equipo habla de precaución o medida preventiva sin detalles, no está informando, está encubriendo. Porque si el problema era realmente técnico, había formas de especificarlo. Cuando un motor falla, se puede decir que fue una pérdida de presión de aceite, un problema en el sistema híbrido, una temperatura anormal. Cuando no se dice nada de eso, la ambigüedad se convierte en sospecha. Además, no se trataba de un cambio que se hizo con tiempo, como parte de una revisión de rutina antes de la carrera. Se tomó la decisión a último momento, con el auto ya en condiciones de salir desde su posición de clasificación. Todo se manejó con un hermetismo llamativo. Ni la prensa tuvo acceso a información precisa, ni el piloto pareció estar al tanto con suficiente anticipación. Todo fue rápido, silencioso y definitivo. De un segundo a otro, Franco pasaba de luchar por un lugar digno en la grilla a arrancar desde el fondo, con el panorama totalmente condicionado. Y ahí surge la comparación inevitable con otros pilotos, porque esto no pasa con todos. A lo largo de la temporada hemos visto casos similares de fallas menores o advertencias electrónicas que no derivaron en penalizaciones tan drásticas. En más de una ocasión, otros pilotos largaron igual, con la promesa de revisar el problema después de la carrera o con el equipo asumiendo el riesgo. Pero a Franco, no. A él lo sacaron de la ecuación sin dudar, como si no mereciera la misma consideración, como si no tuviera margen de error. Y eso, en el contexto de un piloto joven, extranjero, recién llegado y con la presión de rendir en cada salida, duele más que cualquier rotura de motor. El comunicado del equipo no tranquilizó a nadie. Todo lo contrario, dejó abierta la puerta a interpretaciones, a teorías,
a la sensación de que algo más grande se estaba cocinando por debajo. En lugar de cerrar el tema, lo amplificó, porque si realmente hubo un problema técnico, se comunicó mal. Y si no lo hubo, entonces estamos hablando de algo mucho más grave. De una decisión premeditada, de una maniobra política, de un intento de moldear o condicionar a un piloto que no está dispuesto a ser una marioneta más del sistema. La unidad de potencia puede haberse cambiado. Lo que no cambia es la sensación de que a Colapinto no lo están cuidando. Y en un deporte donde cada milésima de segundo importa, donde cada gesto de confianza cuenta, lo que ocurrió en Silverstone dejó una grieta difícil de cerrar. Y como era de esperarse, tras ese comunicado escueto, sin alma, que no convenció ni al más distraído, los ojos se posaron en él, en Franco, en el piloto que había sido bajado de la grilla sin explicación técnica sólida, sin defensa pública del equipo, sin una mínima contención. El que tenía todo para correr, para pelear y terminó arrancando desde el fondo, solo, tragando bronca. Terminada la carrera, llegó el momento más esperado por muchos, la zona mixta, ese pasillo incómodo donde los periodistas se amontonan con los micrófonos, buscando una frase, un gesto, una reacción. Y ahí apareció Franco Colapinto, con la mirada endurecida, los labios tensos y una presencia que no necesitó gritar para transmitirlo todo. Lo que dijo fue breve, pero suficiente para que el aire se cortara. No me lo como más, tiró. Así, seco, directo, sin levantar la voz, pero con la firmeza de quien ya no está dispuesto a tragar veneno. Enseguida agregó otra frase, casi más fuerte todavía. Esto no es casualidad. Y listo, no hizo falta más. En apenas 2 líneas, dinamitó el relato oficial y puso en duda toda la versión del equipo. No dio nombres, no señaló a nadie con el dedo, pero tampoco necesitó hacerlo. Su lenguaje corporal hablaba solo. Los ojos bien abiertos, fijos, la mandíbula apretada, los silencios entre frase y frase más largos de lo habitual. No era enojo explosivo, era decepción profunda, era bronca contenida. Era un piloto harto de callar, de bancarse decisiones inexplicables, de estar siempre en la cuerda floja por razones que no tienen que ver con lo que hace en pista. Y ahí es donde todo se vuelve más doloroso, porque Colapinto no viene de una mala racha. No es que está desorientado, chocando, sin ritmo, todo lo contrario, está rindiendo. Cada vez que tiene una mínima chance, responde, se mete en el top 10, clasifica fuerte, hace salidas limpias, defiende posiciones con cabeza, y aún así, el castigo sigue cayendo sobre él. Como si cuanto mejor lo hiciera, más fuerte tuvieran que frenarlo. Esa frase, esto no es casualidad, no fue solo una crítica al día en Silverstone. Fue un resumen de todo lo que viene viviendo desde hace meses, de estrategias que no lo favorecen, de decisiones técnicas que lo perjudican, de silencios incómodos cuando pide explicaciones, de un ambiente donde no lo quieren protagonista, sino obediente. Lo más fuerte de su reacción no fue lo que dijo, sino lo que dejó flotando en el aire. No lo acusaron de nada, pero se sintió acusado. No lo bajaron de categoría, pero lo minimizaron. No lo insultaron, pero lo ignoraron. Y Franco, fiel a su estilo, no respondió con escándalo, respondió con claridad, con firmeza, con verdad. Una verdad que incomoda porque no puede ser desmentida, que hay algo más detrás de lo que le pasó, que lo que ocurrió no fue solo un problema de motor, fue un mensaje. Uno que él, esta vez, eligió no aceptar. Y con esa decisión, de hablar aunque sea entre líneas, Colapinto dejó en claro que no está para hacer silencio, que su carrera no se negocia con presiones internas ni estrategias dudosas, que si lo quieren callado, van a tener que encontrar a otro, porque él ya no se lo come más. Y lo más inquietante es que, más allá de lo que Colapinto diga o elija no decir del todo, hay hechos concretos, datos duros, imágenes. Momentos registrados en tiempo real que no encajan con el relato oficial. Porque si realmente se trató de un problema técnico inesperado, de esos que obligan a tomar una decisión urgente por razones de seguridad, el procedimiento debería haber sido claro, directo, casi automático. Pero no fue así. Todo lo contrario. Lo que se vio desde afuera fue desprolijo, confuso, lleno de señales contradictorias. El auto de Franco estaba listo, estaba en condiciones. No había reportes de fallos durante los entrenamientos ni en clasificación. No hubo penalizaciones previas, ni advertencias técnicas. El domingo, el coche estaba preparado en su posición original de largada. Los mecánicos trabajaban sobre él como lo hacen siempre, con precisión y rutina. Nada indicaba que se venía una decisión drástica.
Nadie corría, nadie se mostraba alarmado, hasta que, sin previo aviso, llegó la orden. Boxes. En ese momento, se pudo ver algo que llamó la atención a todos los que miraban con lupa. Un cambio en las caras, una tensión rara en el box. Los mecánicos empezaron a moverse distinto. No había caos, pero sí incomodidad. Se notaba que no era una situación habitual. Alguien tomó una decisión de arriba y, de golpe, todo cambió. Sin que el equipo lo comunicara públicamente, sin que el piloto hiciera declaraciones al respecto, solo un murmullo que se fue corriendo entre pasillos. Franco larga desde pits. Y lo más sospechoso es el timing. Porque si la falla realmente existía, ¿por qué no se detectó antes? ¿Por qué no se comunicó tras la clasificación, cuando hay margen para hacer cambios sin penalización directa? ¿Por qué no se trabajó durante la noche del sábado o la mañana del domingo? ¿Por qué justo minutos antes de la largada se toma una decisión que lo condena a una carrera cuesta arriba sin opciones reales de pelear? Esa decisión, más que una urgencia técnica, pareció una jugada estratégica. Una que, por algún motivo, tenía que ejecutarse en ese preciso momento, cuando ya no había vuelta atrás. Como si esperaran al último segundo para minimizar el margen de respuesta, tanto del piloto como de quienes siguen su carrera de cerca. Porque si le hubieran informado a Franco horas antes, quizás hubiera podido hablar con el equipo, buscar alternativas, pedir explicaciones más detalladas. Pero así, con todo sobre la hora, no hay margen de discusión, solo queda acatar. Y eso justamente es lo que genera mayor suspicacia, que la decisión no fue comunicada con claridad, ni tomada con tiempo, ni justificada de forma técnica. Fue una orden seca, ejecutada en un momento clave, que perjudicó directamente al piloto, sin posibilidad de defensa. Todo el entorno se volvió opaco, nadie quiso hablar del tema, nadie quiso poner la cara, todo quedó flotando en ese gris tan característico de los equipos cuando no quieren explicar lo que hicieron. Un gris que no se puede analizar desde la lógica mecánica, sino desde la política interna. Y mientras más se mira lo que pasó ese domingo, más evidente se vuelve que esto no fue simplemente un problema técnico. Fue una decisión, una elección, un movimiento dentro de un tablero que tiene más piezas de las que vemos. Un movimiento que casualmente o no tanto termina perjudicando al piloto que menos margen tiene para equivocarse. Los datos no cierran, las explicaciones no alcanzan. Y la sensación que queda es que a Franco lo bajaron, no porque el auto no funcionara, sino porque alguien no quería que él funcione. Y si los datos no cierran, si las explicaciones no convencen, si la decisión fue ejecutada con ese nivel de frialdad y cálculo, entonces hay que mirar más profundo. No hacia el motor, sino hacia dentro del equipo, hacia la estructura, las relaciones, los roles y sobre todo las tensiones invisibles que terminan determinando quién avanza y quién queda atrapado. Porque lo que pasó con Colapinto en Silverstone no fue un hecho aislado. Fue el capítulo más evidente, el más violento, si se quiere, de una historia que ya venía cargada de señales, pequeñas pero constantes. Momentos donde la balanza siempre se inclina para el mismo lado. Decisiones tácticas que, una vez tras otra, terminan favoreciendo a su compañero. Estrategias que se ajustan, pero no para ayudarlo a él. Cambios de último minuto que misteriosamente siempre lo perjudican. Y todo eso, acumulado, genera un clima que no hace falta describir con palabras. Se siente, se mastica, se aguanta. Lo que hay dentro del equipo no es un conflicto abierto, de esos que se gritan en una reunión técnica. Lo que hay es algo mucho más sutil, más corrosivo, más difícil de señalar. Una especie de guerra fría, silenciosa, de miradas, de gestos, de decisiones técnicas disfrazadas de objetividad. Un enfrentamiento que no se libra con insultos ni discusiones, sino con hojas de datos, reuniones privadas y órdenes que bajan desde más arriba. Franco, a pesar de estar recién llegado a la categoría, no entra como un novato obediente. No es un chico sumiso, moldeable, dispuesto a decir que sí a todo. Tiene personalidad. Tiene una idea clara de cómo quiere correr, cómo quiere progresar y cómo se construye una carrera deportiva con valores. Eso, en un mundo hipercontrolado como el de la Fórmula 1, puede no gustar. Puede molestar. Puede generar rechazo, especialmente si viene de alguien que todavía no tiene el peso institucional para plantarse sin consecuencias. Y ahí es donde empieza a notarse la diferencia. Mientras otros pilotos reciben apoyo directo del equipo, respaldo estratégico, margen para equivocarse, Franco corre con la soga al cuello. Cada error se le factura, cada acierto se minimiza, y cada vez que empieza a brillar, algo lo frena, como si su progreso estuviera siempre condicionado, limitado, vigilado.
Los rumores dentro del paddock, los que nadie dice en cámara pero todos comentan entre boxes, apuntan a que hay un sector del equipo que no lo quiere como primera opción, que prefiere a otros, con contratos más antiguos, con entornos más dóciles, con relaciones más aceitaditas con los jefes, que a Franco lo aceptan pero no lo impulsan. Y si pueden frenarlo, lo frenan. La pregunta que muchos empiezan a hacerse con más fuerza después de lo de Silverstone es incómoda pero inevitable. ¿Lo quieren moldear a la fuerza o directamente hacerlo fracasar? Porque a veces no hace falta decirle a un piloto que no sirve. Basta con darle menos datos, con elegir la estrategia más conservadora, con postergar una mejora técnica para la próxima carrera. Basta con aislarlo, con hacerlo sentir que cualquier protesta será tomada como debilidad y, al mismo tiempo, mostrarle que su compañero tiene luz verde, confianza, libertad táctica. Esa desigualdad sostenida termina siendo el mensaje más claro de todos. Acá vos estás de paso. Lo que hay en ese equipo no es casual, es estructural, es político. Y mientras no se rompa esa lógica interna de favoritismos camuflados, cualquier piloto que quiera destacarse sin responder al molde va a tener un camino cuesta arriba. Franco lo sabe. Y quizás por eso, ya no se calla, ya no espera, ya no se resigna a ser parte del decorado. Porque en un sistema donde cada decisión pesa, donde cada décima es el resultado de un entramado de voluntades, la guerra fría dentro del box puede ser más peligrosa que cualquier tormenta en pista. Y lo más inquietante de todo esto no está solamente adentro del box, está en lo que no se dice, en lo que no se publica, en lo que no se pregunta. En ese enorme silencio que rodea el escándalo, como si todo lo que ocurrió fuera apenas una nota al pasar, como si a nadie más allá del entorno argentino le importara lo que le están haciendo a Franco Colapinto. Porque lo que pasó en Silverstone, con cualquier otro piloto europeo, con cualquier apellido de peso, habría generado titulares, repudios, investigaciones internas. Se habrían escrito columnas de opinión. Expilotos estarían hablando en los programas de análisis, preguntándose qué falló, quién tomó la decisión y si fue justa, pero con Colapinto no. Apenas un par de menciones tibias, un comunicado leído al pasar, ningún seguimiento, ningún desarrollo, casi como si hubieran pactado colectivamente mirar para otro lado. La prensa británica, que suele explotar cualquier situación mínima cuando involucra a uno de los suyos, esta vez eligió el mutismo. A lo sumo, algún periodista señaló la rareza de la penalización, pero lo hizo en tono neutro, despegado, sin escarbar demasiado, como si no valiera la pena meterse. Como si el hecho de que el afectado sea argentino alcanzara para bajarle el perfil al asunto. Y lo de la FIA es aún más escandaloso. La entidad que regula absolutamente todo en la Fórmula 1, desde la presión de los neumáticos hasta el color del casco, no emitió una sola palabra, ni una aclaración, ni una investigación, ni una revisión de procedimiento, nada. Silencio total. Y eso, viniendo de un organismo que suele intervenir hasta por cuestiones menores, no puede ser interpretado como simple desinterés. Es omisión. Y la omisión, cuando es tan evidente, también es decisión. Ese silencio institucional no es nuevo, pero se vuelve mucho más grave cuando se combina con lo que está viviendo Colapinto, porque lo deja totalmente expuesto y sin red, sin respaldo de la federación, sin cobertura mediática, sin presión pública que obligue al equipo a dar explicaciones. Queda solo contra un sistema que no lo ve o que elige no verlo, que no lo protege, ni lo escucha, ni lo trata como un igual. En ese vacío, los únicos que levantan la voz son los fanáticos, los que siguen su carrera desde las bases, los que vieron cómo creció desde las categorías menores, cómo se bancó años de esfuerzo en el exterior, cómo llegó hasta acá sin sponsor millonario, sin padrinazgo, y que ahora sienten que lo están empujando hacia un abismo silencioso, donde ni siquiera tiene el derecho a reclamar. Porque cuando no hay cobertura mediática, todo parece más leve, menos importante, y cuando la FIA no actúa, se naturaliza la injusticia, se convierte en rutina, en parte del paisaje. Y esa es la trampa más perversa del sistema, que el que no tiene poder tampoco tiene micrófono, y si no tiene micrófono, su historia desaparece. Franco Colapinto no desapareció, está ahí, peleando, hablando aunque no lo escuchen, denunciando sin usar la palabra denuncia, pero lo están dejando solo. Y en una categoría donde el peso simbólico es tan fuerte como el rendimiento en pista, el silencio de los de arriba pesa más que cualquier sabotaje técnico.
Después del silencio de la prensa y la indiferencia de la FIA, queda una pregunta que es tan básica como urgente. ¿Lo que pasó era realmente inevitable? Es decir, más allá de las decisiones políticas, ¿había justificación técnica para lo que se hizo? ¿Era obligatorio mandar a Franco al fondo? ¿O estamos ante una maniobra que pudo haberse evitado, pero no se quiso evitar? Porque cuando los medios no investigan y los organismos no responden, los que terminan hablando son los que realmente entienden. Los técnicos, los exingenieros, los expertos que siguen la Fórmula 1 desde dentro, aunque no tengan contrato con una escudería. Y lo que muchos de ellos empezaron a señalar en estas horas no es un dato menor. Según fuentes cercanas al entorno técnico, el supuesto fallo en la unidad de potencia del auto de Colapinto no tenía por qué derivar en una penalización tan severa. La pieza en cuestión que no fue especificada por el equipo podía haber sido sustituida con antelación o incluso corregida sin que eso implicara salir desde boxes. De hecho, en lo que va de la temporada ha habido varios casos similares con otros pilotos. Problemas menores en el sistema híbrido, advertencias en el software, alertas de temperatura. ¿Y qué hicieron los equipos? Reemplazaron los componentes con tiempo, ajustaron configuraciones, informaron a la FIA y largaron normalmente, sin drama, sin escándalo, sin sacrificar a su piloto. Entonces, ¿por qué con Franco no? ¿Por qué no se actuó con la misma previsión? ¿Por qué, si el equipo sabía que había una posible falla, no se hizo nada el sábado después de la quali? ¿Por qué se esperó hasta último momento para tomar una decisión que condicionaba totalmente su carrera? La respuesta, aunque nadie la diga abiertamente, parece evidente. No hubo voluntad de evitarlo. Y esto nos obliga a ir un paso más allá, a pensar si realmente estamos ante una serie de errores aislados o si existe un patrón, una línea de decisiones que, casualmente, siempre perjudica al mismo piloto. Porque si cada vez que hay que elegir entre el beneficio de uno u otro, siempre se opta por el otro, eso ya no es un accidente, eso es un sistema. Franco no recibe prioridad estratégica. Sus paradas en boxes suelen ser más lentas, sus configuraciones son más conservadoras, las actualizaciones llegan más tarde a su coche. Y ahora, encima, ante un supuesto problema técnico, el equipo no solo decide penalizarlo sin margen de reacción, sino que lo deja expuesto sin respaldo ni defensa pública. Entonces sí, técnicamente, lo ocurrido era evitable, con planificación, con voluntad, con una estructura realmente comprometida con el desarrollo de ambos pilotos. Pero en lugar de eso, se optó por una solución que lo mandaba al fondo sin posibilidad de competir en igualdad. Y lo más grave no es solo el perjuicio puntual en Silverstone, sino la señal que eso envía hacia adelante, que a Franco, cuando hay que elegir, se lo deja último. En la Fórmula 1 moderna, el rendimiento en pista es apenas la punta del iceberg. Debajo está la ingeniería, la estrategia, la gestión humana. Y cuando un piloto empieza a perder en todos esos frentes, no importa cuán rápido sea, porque no lo están dejando correr. Y si no lo dejan correr, lo están frenando con algo más pesado que una falla técnica. Lo están frenando con intención. Después de lo que fue, sin lugar a dudas, el fin de semana más oscuro de su temporada, la pregunta que queda flotando es tan brutal como inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se sigue después de algo así? Porque lo que le pasó a Colapinto en Silverstone no es solo una mala carrera, no es simplemente haber largado desde el fondo. Lo que ocurrió fue una señal fuerte, directa, de que hay algo dentro de su equipo y quizás dentro del sistema que no está jugando a favor. Y cuando eso se hace tan evidente, ya no se trata solo de sumar puntos. Se trata de resistir sin quebrarse, de elegir si se sigue callando o se empieza a hablar más fuerte. En lo inmediato, lo que viene son carreras, fechas donde volver a subirse al auto, tratar de hacer lo mejor posible con lo que le den y seguir demostrando lo que puede hacer en pista. Porque si hay algo que Franco ha dejado claro, incluso en medio del barro, es que su talento sigue intacto. Cada vez que el equipo le da una mínima ventana de rendimiento, responde. Y por eso, incluso en medio del escándalo, nadie se atreve a decir que está acabado. Al contrario, muchos empiezan a verlo como un símbolo de resistencia, de carácter. De ese tipo de pilotos que no aceptan callarse, aunque eso tenga consecuencias. Pero más allá de lo deportivo, hay una decisión de fondo que Colapinto tendrá que enfrentar. ¿Va a pedir explicaciones internas y pelear desde adentro? ¿O va a empezar a mirar hacia otro destino, donde lo quieran como pieza clave y no como variable descartable? No es una elección fácil, porque salir de un equipo, incluso cuando las cosas están podridas, no siempre significa mejorar. En la Fórmula 1,
Los lugares son pocos y las butacas se reparten entre nombres, contactos, billeteras y alineamientos políticos. Pero quedarse también tiene su precio. Y Franco, con la experiencia que tiene aunque sea joven, ya entendió que quedarse en un lugar donde no lo respetan puede costarle caro. Por suerte, no está solo. Afuera, el apoyo es cada vez más fuerte. Los fans argentinos no solo lo bancan, lo levantan. Las redes explotaron después del GP de Silverstone. Videos, mensajes, editoriales, periodistas que se animaron a decir lo que muchos callan. La comunidad que sigue a Colapinto es grande, pero además está despierta, y eso empieza a pesar. Porque en un mundo donde todo es imagen, presión pública y narrativa, que haya una masa de seguidores atentos, críticos y ruidosos no es un detalle menor. Lo que pase en las próximas semanas va a marcar un antes y un después, no solo para la temporada de Franco, sino para su futuro en la categoría. Va a tener que decidir hasta dónde se banca este tipo de situaciones y hasta dónde está dispuesto a exponerse. Pero lo cierto es que después de Silverstone ya nadie puede fingir que no pasa nada. El escándalo quedó expuesto. Las cartas están sobre la mesa. Y quizás, solo quizás, este fue el golpe que hacía falta para cambiar el rumbo. Porque a veces, el fondo no es el final, es el lugar exacto desde donde se empieza a empujar con más fuerza. Después de todo lo que se vivió en Silverstone, después de la bronca, del silencio, de la sospecha, de la soledad, hay una pregunta que flota y no se puede esquivar. Una pregunta incómoda, pero necesaria, tal vez la más importante de todas. ¿Puede triunfar alguien como Colapinto en un sistema como este? Porque manejar bien, Franco ya demostró que sabe. No una vez, muchas. En condiciones adversas, con menos recursos, con estrategias en contra. Cada vez que se sube al auto, deja claro que tiene el talento. Pero parece que, en esta Fórmula 1 moderna, eso ya no alcanza. No basta con ser rápido, ni con tener hambre, ni con rendir cuando te dan la oportunidad. Si no tenés peso político, si no tenés padrinos, si no tenés un escudo detrás, todo cuesta el doble. O el triple. Y eso nos obliga a poner en duda una idea que durante años se repitió como mantra. La F1 es meritocrática, que el que maneja mejor, sube, que el que se destaca, llega. Pero la realidad actual muestra otra cosa. El sistema está lleno de intereses cruzados, de decisiones tomadas en escritorios. De pilotos que progresan no solo por lo que hacen en pista, sino por lo que representan fuera de ella. Por su nacionalidad, por los sponsors que arrastran, por los contratos previos que firmaron sus managers cuando todavía eran adolescentes. En ese contexto, lo que le pasó a Colapinto no es un caso aislado, es un síntoma, un reflejo brutal de cómo la estructura muchas veces no premia al mejor, sino al más funcional, al que se adapta, al que calla, al que no molesta. Franco representa otra cosa, representa al piloto que no negocia su esencia, que no está dispuesto a tragarse cualquier cosa para quedar bien con los de arriba, que se planta, que responde, que exige ser tratado como profesional, no como promesa, y eso, en este mundo de diplomacia forzada y relaciones maquilladas, puede ser leído como una amenaza. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo sobre él. Porque lo que está en juego no es únicamente su carrera, sino también el mensaje que reciben todos los pibes y pibas que sueñan con llegar a lo más alto del automovilismo. Aquellos que entrenan, que compiten, que hacen rifas para correr en karting, que ven a Franco como un espejo. ¿Qué les decimos? Que se esfuercen, pero que sepan que igual los pueden bajar sin aviso. Que estudien telemetría, que entrenen reflejos, pero que también aprendan a callarse la boca en reuniones técnicas para sobrevivir. No debería ser así. La Fórmula 1, con toda su espectacularidad, sus cifras millonarias y su tecnología de punta, se vacía si pierde el sentido de justicia, si el que se rompe el alma no puede competir en igualdad de condiciones, si el talento se castiga en lugar de protegerse. Y por eso, lo que pase con Franco Colapinto en las próximas carreras importa. Importa para él, claro, pero también importa para el automovilismo argentino, para los que vienen, para los que creen que todavía se puede llegar sin venderse, para los que, como él, prefieren ser verdaderos aunque eso les cueste la carrera. Porque cuando la Fórmula 1 deja de ser justa, lo único que puede salvarla es que haya pilotos que no se callen, y por suerte, Franco es uno de ellos.